sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Cántalo conmigo. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Vamos, dile a él. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Díselo otra vez. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Eso es lo que tú eres, Señor. Dile de nuevo. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Tú nos has sostenido, Señor, en todo tiempo. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Alza tus manos y dile tus bondades, Señor. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Dile grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Díselo otra vez. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú, Señor. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Amén. Y no queremos otra cosa que estar cerca de ti, Señor. Seguirte adorando a ti, Señor. Humillado, Señor, ante tu presencia, amándote a ti, Señor. Amándote a ti. Quiero estar junto a ti, Jesús.
y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Te amamos, Señor Jesús. Digamos una vez más a Él. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más, Señor. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Escucharte a ti, Señor. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme, Señor. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Oh, Jesús, te amamos, te amamos.
Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Casa de Oración Nueva York. Estamos aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor, continuando con nuestras enseñanzas los viernes. Así que quiero inmediatamente iniciar el tema que continúa en esta serie. Anteriormente compartimos un tema el viernes pasado titulado ¿Qué es intimidad con Dios? Y este tema lo teníamos como primera parte, ¿verdad? Y como prometimos, ¿verdad? Pensábamos que iba a traer una segunda parte. Y hoy quiero hablar de la segunda parte de qué es intimidad con Dios a manera de pregunta. Y quiero iniciar esta enseñanza en esta noche. Quiero, a manera de pregunta, iniciar como introducción a esta enseñanza. Y es la pregunta de ¿cuál es nuestro concepto de acercarnos a Dios? Es una pregunta que constantemente debemos de preguntarnos, porque pudimos ver en la enseñanza pasada, ¿verdad? Cómo pudimos ver que no podremos acercarnos a Dios bajo nuestro punto de vista, bajo nuestra idea, bajo nuestro concepto. Nuestra relación con Dios no depende, como bien estudiamos, de experiencias o de nuestros sentimientos subjetivos. Dios es el que nos dice cómo debemos acercarnos a Él y no nosotros. Bueno, debemos hacernos las siguientes preguntas. Vamos a estar haciendo preguntas porque la razón por qué hacemos preguntas es porque muchas veces estamos en una posición como cristianos y no juzgamos nuestro caminar. No nos tomamos el momento para juzgar si estamos bien. No nos tomamos el momento, muchas veces, claro, no siempre, de mirar la palabra de Dios y ver si en verdad estamos caminando según sus designios. Bueno, la pregunta aquí, la que sigue, es ¿cómo sabemos cuando estamos en intimidad con Dios? La primera pregunta que hice, obviamente, fue ¿cuál es nuestro concepto? O sea, ¿cómo sabemos o cuál es nuestro concepto de acercarnos a Dios? ¿Bajo qué concepto nos acercamos al Señor? Pero la segunda pregunta es ¿cómo sabemos cuando estamos en intimidad? En este caso, la segunda pregunta tiene que ver cómo sabemos que estamos con Dios. O sea, ¿cómo podemos, vamos a decir, afirmar de que estamos en la intimidad con Dios? Bueno, cabe repetir que muchos cristianos tienen un concepto errado de lo que significa la intimidad con Dios o acercarse a Dios. Ya pudimos ver muchos puntos. Pudimos ver que mis escalofríos, ver una luz, ver alguna visión o eventualmente sentir su presencia, esto para nada es intimar con Dios. En la Biblia vemos que intimar con Dios y experimentar la presencia de Dios no es lo mismo, porque uno de estos dos es eventual y el otro es diario. Es decir, como creyentes podemos tener experiencias de la presencia de Dios. Hemos escuchado testimonios de algunos hermanos donde nos dicen que han tenido, ¿verdad?, la experiencia de la presencia de Dios en el servicio. Sentí la presencia de Dios mientras estuve orando. Sentí la presencia de Dios o pude experimentar su presencia en un momento de convicción. Pero si nos damos cuenta, esto es eventual y no debemos de depender de experiencias eventuales. Tenemos que tener una mirada o vamos a decir una certeza de que tenemos una comunión íntima con Dios, una relación cercana todos los días. El problema aquí, hermanos, es que es muy chocante escuchar a Jesús decir que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, y les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, vamos a leer un texto para iniciar esta enseñanza. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Lo que Jesús les dice a estos hombres que les reclaman, ¿verdad? Dice el Señor, me dirán, Señor, Señor. Y quiero que noten cómo Jesús se pone en primera persona, ¿verdad? Yo les diré, yo les diré. Bueno, Mateo 7, versículo 21 dice lo siguiente. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, fíjense, no todos, ¿verdad? No pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y le dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, a manera de pregunta, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas personas profesan conocer a Dios? ¿Verdad? Profesar aquí es decir, mucha gente dice conocer a Dios. Y Jesús en este texto nos enseña que el hecho de que Dios esté usando a alguna persona o alguien haga algún milagro en el nombre de Jesús y a lo mejor podamos ver ese milagro manifestarse, nos damos cuenta de que eso no es una señal de que esa persona tiene una relación con Dios. Pudimos ver anteriormente que Simón el mago estaba pidiendo el Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios para poder hacer milagros, pero para sacar dinero. Entonces Pedro le dijo, ¿verdad? Veo que tu corazón está amargado, está lleno de amargura, en prisión de amargura estás, le dijo. Bueno, muchas personas confiesan que conocen a Dios. Jesús aquí dice, en aquel día dirán, es decir, en aquel día muchos van a decir, no, yo conozco a Dios. Pero nos damos cuenta, hermanos, que Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y es aquí en este texto donde podemos ver que muchos dicen, no, yo tengo fe, pero vivo como yo quiero. Entonces, su condición, vamos a decir, su estilo de vida es lo que define qué tipo de fe tiene. Si nosotros decimos tener fe y no vivimos obedeciendo su palabra, esa fe es muerta. Si decimos tener fe y obedecemos sus mandamientos, esa fe es viva. Entonces, Romanos 2:13, capítulo 2, verso 13, dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Bueno, ¿cuál era el concepto de conocer a Dios de estos a quienes el Señor rechazó? ¿Cuál era su forma de ver su relación con el Señor? Porque Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Bueno, ellos pensaron que el hecho de que el poder y la gloria, o en este caso el poder y la gracia, mejor dicho, de Dios fluía a través de ellos, indicaba que ellos tenían una relación con Dios. Fíjense, no debemos, mis hermanos, olvidar que Judas Iscariote hizo milagros, sacó demonios, evangelizó. El poder del Espíritu, el Señor les dio potestad a ellos. Y entre los misioneros que hicieron milagros, llevaron el Evangelio, dentro de ellos estaba Judas. Y quién sabe si había algún otro ahí, ¿verdad? Que fue también infiel, pero no sabemos. De Judas sí sabemos. Bueno, Jesús, en este caso, identifica el por qué estos que pensaban conocer a Dios fueron rechazados por el Señor. Miren, aquí hay tres cosas que en este texto vemos que Jesús dice. Número 1, Jesús dice, nunca os conocí. En otras palabras, lo que significa nunca os conocí, significa en otras palabras, nunca tuvimos una relación. El Señor les dirá, yo nunca tuve una relación constante, permanente, íntima con aquel que en aquel día me dirá, Señor, Señor, en este caso estos hombres. Número 1, Jesús dice, nunca os conocí. Pero luego vemos, por otro lado, el verso 23 dice, apartaos de mí. Ahora, en la enseñanza del viernes pasado, Santiago 4:8, estudiábamos esa palabra, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pero luego este texto Jesús le dice a estos que creían tener una relación con Dios, apartaos de mí. Pero luego vemos que dice una tercera cosa, dice, hacedores de maldad. Ahora, quiero que tomemos muy en cuenta que el hecho de que los dones fluyan a través de un creyente no significa que junto con los dones están los frutos. Una cosa es el don y otra cosa es el fruto. Yo puedo ejercer un don espiritual con envidia, con celos. Yo puedo servir a Dios con envidia, ¿verdad? Pero Dios es el que acepta o no esa obra que yo hice, si la hice en amor. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12 y capítulo 13, donde Pablo les habla del amor para que puedan usar los dones de manera correcta. El hecho de que Jesús le haya dicho, nunca tuvimos una relación, esto significa que la evidencia de nuestra relación con Dios, escuche bien, es hacer la voluntad de Dios. Jesús le dice, no los conocí, apártense, hacedores de maldad. Muchos piensan que Dios envió a su Hijo para que Dios cumpla los propósitos que cada quien quiere.
Y no, la fe no está basada en eso. Le llaman fe a creer que Dios hará lo que ellos pidan. Es decir, yo tengo fe, yo tengo mucha fe que si le pido a Dios, Él me va a dar. La palabra dice que el que pide, se le dará. Pero confunden y echan a un lado el contexto donde la fe genuina que Dios aprueba es aquel cristiano que vive, sí, claro, confiado en Dios y sí, claro, pidiéndole a Dios, pero tercero, es importante, pidiéndole y confiando en Dios según su voluntad. Si no confiamos en su voluntad y confiamos en nuestra voluntad, eso es otra evidencia que podemos usar como evidencia clara de que no estamos en una intimidad con Dios. Miren, Primera de Juan 2, verso 4, este texto lo leímos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, vamos allá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Estos textos no hay otra forma de leerlos, están muy claros. Dice, el que dice, yo le conozco, el que dice, ahí está la palabra otra vez, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Este texto dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahora, quiero que noten algo. Este texto está tan sencillo y tan claro para entender qué significa, ¿verdad? O quiénes son los que verdaderamente conocen al Señor. Son aquellos que ejercen el amor, la justicia, la santidad, los que llevan a cabo el plan de Dios evangelístico sobre el mundo, los que sirven a Dios para salvar las almas, los que glorifican a Dios a través de su servicio, los que perdonan a sus enemigos, los que ayudan a los necesitados, los que, etcétera, etcétera. Usted tiene el contexto de lo que quiero insinuar. Pero aquí es claro el texto, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Miren, es muy fácil nosotros decir muchas cosas, pero nada más cuando se cumple en nosotros o cuando se ve la actitud de nosotros, de lo que Jesús dijo en Mateo 15, verso 13, Juan 15, verso 13, dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo, en este caso el prójimo. Y por esa razón, cuando alguien dice, yo conozco a Dios, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, pero su vida, su estilo de vida es contrario a lo que la palabra nos enseña, esta persona no conoce a Dios. Simplemente está diciendo que conoce a Dios, pero verdaderamente no conoce a Dios. Miren, para entender lo que significa relacionarnos con Dios o tener una íntima relación con Dios, debemos primero entender lo que significa unión con Dios. Ahora, muchos cristianos muy fácil dicen, ¿verdad? No, yo tengo una relación con Dios. O Dios me dijo, o yo, ¿verdad? Estoy orando para que Dios me muestre, o qué sé yo. Y muchas veces se nos olvida cómo fue que el Señor nos unió a Él. Cómo fue que Cristo, a través de Cristo, fuimos unidos al Señor. Bueno, aquí nos damos cuenta que unirnos a Cristo es pegarnos espiritualmente. Es decir, ser uno con el Señor por fe a través de Jesucristo. Bueno, en Juan 17, vamos a ver otro texto. Juan capítulo 17, verso 3. Vamos a leer 3 versos aquí en este capítulo 17. Juan capítulo 17. Aquí Jesús está orando antes de ascender a la presencia del Señor. Bueno, antes de ir a la cruz, pero ya está orando porque va a la cruz y de la cruz obviamente iba a ascender. Y en esta oración vemos que en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la palabra otra vez griega, ginosko, que significa que te conozcan de manera personal, de que te conozcan de manera experimental, o sea, teniendo experiencia personal con Dios en el sentido de unirnos a Él, ver su poder manifestarse a través de nosotros, ver cómo Él cambia nuestros corazones, cómo produce fruto en nosotros, cómo cambia nuestro carácter. Esa es la relación con Dios. Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. En el versículo más abajo, el versículo 20 del mismo Juan 17, dice Jesús, dice, mas no ruego solamente por estos son los discípulos, los apóstoles que fueron luego, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, aquí Jesús está hablando que nosotros tenemos que tener esa relación íntima entre hermanos, así como el Padre y el Hijo tienen esa relación íntima, ¿verdad? Y son uno. Entonces, esa es la idea, mis hermanos. Nuestra relación horizontal es la que no define, sino evidencia, es la palabra, nuestra relación vertical. Es decir, si yo odio a mi prójimo, es decir, si no amo a mi prójimo, si no sirvo a mi prójimo, si le tengo envidia, si no me creo más que él, vamos a decir, lo critico, hablo mal de esa persona, no lo amo en el amor de Cristo, para resumir. Si yo no amo a mi prójimo, yo no tengo una conexión con Dios. Y esto lo vemos en Lucas 10, con el buen samaritano, se levanta el intérprete, ¿verdad? Y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿conoce los mandamientos? Y él le contesta, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todo. Y Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Su interpretación, ¿cuál era? ¿Verdad? Sí, yo sé que ahí dice eso, pero ¿cómo tú lo ves en tu corazón? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo analizas y cómo lo llevas a cabo? Es la pregunta, ¿cómo crees? Y nos damos cuenta que este hombre estaba muerto, separado de Dios. Tenía la ley, vivía según él por la ley, conocía la ley, pero estaban separados del Señor. Y Jesús, cuando le pregunta el primer mandamiento, él dice, y amar a tu prójimo como a ti, Jesús le dice, haz esto y vivirás. Estaba muerto espiritual. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando el Señor habla de ser uno, unirnos, nos damos cuenta que nos está uniendo al Señor, pero una vez por fe recibimos esa salvación y somos unidos al Señor, tenemos nosotros que caminar en esa relación íntima, en esa reconciliación que obtuvimos por medio de Jesús. Miren, vamos a leer un texto que verdaderamente nos explica si estamos o no unidos en intimidad con Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Veamos otros textos. Primera de Corintios 6, versículo 15. Este texto que vamos a leer a continuación nos ayuda a tener un mayor sentido de lo que significa estar unidos al Señor. Ahora, para que no perdamos de vista aquí lo importante de nuestra relación con el Señor, es que debemos entender lo siguiente. La santidad en el creyente, es decir, el estilo de vida de consagración, es lo que define mayormente la relación con Dios. Es decir, vivir separados para Dios nos une a Dios. Si vivimos unidos al mundo, estamos separados de Dios. ¿No sabéis que si te quieres hacer amigo del mundo, te constituye enemigo de Dios? Pues nos damos cuenta muy claro que nuestra consagración para Dios, para separarnos para Dios, es lo que nos une a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Y Pablo pregunta, ¿verdad? Una pregunta aquí retórica. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense la pregunta. Y obviamente el contexto aquí son aquellos corintios que estaban fornicando, ¿verdad? No habían entendido la pureza de lo que es el cuerpo. Y especialmente había un concepto griego, ¿verdad? Agnóstico, que podemos entender que ellos creían que el cuerpo, es decir, el alma, o el cuerpo más bien, como era material y el alma estaba corrupta, que le demos todo el gusto al alma. Todo lo que el alma pide, habría que dárselo. Sexo, inmoralidad, todo lo que pida. Y ya luego el espíritu era lo santo. Y como el cuerpo se iba a perder y se iba a la muerte, se podía pecar. Entonces aquí Pablo les da una explicación. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, ¿verdad? Todo lo que es el cuerpo físico, nuestros pensamientos, el alma y el cuerpo físico, ambos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, de ningún modo. O sea, ¿cómo van a hacer eso? Está escandalizando el corazón para que ellos vean que estaban mal. Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Y qué está hablando aquí, mis hermanos? Que la unión física, fíjense, aquí es donde vamos a entender algunos puntos.
Si yo tengo un amigo, ¿verdad? O un conocido, son dos cosas diferentes, un conocido y un amigo. Con un conocido yo puedo, ¿verdad? Hacer cosas, pero muy limitadas. Podemos un día bebernos un café, pero no cada vez que me invita, porque no es mi amigo íntimo. Pero con mi amigo, el que es íntimo, el más cercano, ¿verdad? Salimos a comer, a pasear, yo voy a su casa, él viene a la mía, hay una relación diferente. En el caso sexual, que es el matrimonial, el caso conyugal, aquí Pablo los está confrontando porque se entendía que en esos tiempos, en estos templos paganos, habían mujeres y habían prostitutas y era algo muy normal. Tanto los romanos y los griegos practicaban esto, ¿verdad? Entonces cuando Pablo aquí les habla, dice, si se unen a una ramera, y unión aquí, se entiende que es una unión íntima con una prostituta, dice, ¿no sabéis que te haces uno? Dice el texto, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y aquí hay algo más allá de cuando nosotros vemos lo que es fornicar o vamos a decir adulterio, todo eso, que el momento que el cuerpo se une en ese tipo de intimidad con otro, se hace uno. Y ahí está el contexto de Génesis, ¿verdad? Que ya no más eran dos, sino uno. Ahora, entre un hombre y una mujer hay una relación íntima, física, de cuerpo, todo eso. Entre Dios y el creyente es espiritual, pero tiene un sentido muy similar porque es siendo uno en el espíritu. El texto lo dice. Dice porque, termino el 16, porque dice Génesis, los dos serán una sola carne. Dice el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Bueno, por fe. Pero ¿cómo permanecemos unidos a Cristo? Por obediencia. Esa es la ¿verdad? El fruto de la fe es la obediencia. Miren, aquí miembros de Cristo habla de que nuestros cuerpos consagrados son instrumentos en las manos de Dios para justicia y santidad. Unidos a Cristo habla de que nuestra obediencia es la que nos une a Dios por medio de Cristo Jesús. Fíjense qué bien. Pues fíjense, ahí es donde vemos que el primer paso de nuestra fe, cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, un día dimos un paso de fe, un día hicimos un compromiso. Este compromiso es como cuando hay matrimonios, ¿verdad? Se hace una ceremonia matrimonial, se está haciendo un pacto con Dios. Lo mismo cuando hay un bautizo en las aguas, ¿verdad? Se está haciendo un pacto, un compromiso con Dios. Lo mismo cuando algún padre quiere presentar un niño en la iglesia, está haciendo un compromiso con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que alguno hace este tipo de pactos con Dios, está uniendo a Dios, o sea, en intimidad en este caso. Bueno, aquí nos damos cuenta que no debemos de perder el hilo de que la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son las que nos enseñan cómo es que debemos acercarnos a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado o debemos tener cuidado con nosotros crearnos una idea personal de cómo es que yo busco a Dios. Ay, es que yo lo busco así. Ay, es que Dios conmigo lo hace diferente. Mucha gente dice esto. Bueno, la relación de Dios con el creyente obviamente es especial. Es diferente en el sentido que Dios trata con nosotros. Es diferente como Dios nos habla. Eso es subjetivo de Dios hacia el creyente. Pero en la manera que el creyente se debe acercar a Dios no es subjetivo, es objetivo. Que significa que no es según yo me siento, según yo creo, sino según su palabra. Y la misma palabra de Dios es la que nos enseña cómo y con qué actitud debemos de unirnos o acercarnos a Dios en intimidad. Miren, el Señor a su pueblo al cual sacó de Egipto les dio mandamientos. Y esos mandamientos tenían un propósito de que ellos al mirar esos mandamientos conocían a Dios, ¿verdad? Conocían los requisitos de Dios. Esos mandamientos hablaban de un Dios santo, justo, un Dios recto, misericordioso, etc. Pero los mismos mandamientos hablaban de cómo ellos debían vivir. Y también los mandamientos le ayudaban a ellos ver su condición, porque al ellos querer cumplir con los mandamientos de Dios, se encontraban que no podían. Entonces, fíjense, los mandamientos tenían tres propósitos: conocer a Dios, saber
cómo Dios quiere que yo viva y cómo me acerco a Dios, número uno. Número dos, ver mi condición, porque en el momento que quiero intentar cumplir los mandamientos, me encuentro que no puedo. Y tercero, nos habla de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Los mandamientos me ayudan a conocer a Dios y acercarme a Dios. Los mandamientos reflejan mi condición caída de pecado y los mandamientos me dicen o me dictaminan cómo debo vivir para agradar al Señor. Bueno, en el segundo mandamiento que el Señor les dice de que no deben crearse crearse un Dios imaginario o querer comparar a Dios según su punto de vista, es algo que debemos de tomar en cuenta en esta serie de la relación. El segundo mandamiento nos habla de que no debemos de hacernos un Dios imaginario. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1, vamos a leer del 1 hasta el 6. Y en Éxodo 20 es donde encontramos los 10 mandamientos, las tablas que el Señor les entregó a Moisés para que se las entregase a su pueblo, para que ellos puedan vivir por la palabra de Dios. Y dentro de estos mandamientos, muchos preguntan, pastor, ¿todavía vivimos los 10 mandamientos? Sí, sí los vivimos, pero en el sentido de que Jesús, vamos a decir, los interpretó de manera viva. Los 10 mandamientos vemos son 4 y luego 6. Los primeros 4 de los 10 mandamientos son mandamientos espirituales. Y los otros 6, obviamente, son los mandamientos que debemos de cumplir como seres humanos. Son relacionales. El primero es espiritual, el segundo es relacional. Los primeros 4 son los que definen los otros 6. Pero si yo vivo los 6 sin vivir los primeros 4, que luego Jesús los resumió a un solo mandamiento, luego lo vamos a explicar por qué, nos damos cuenta que al cumplir 6 sin los 4, significa que los otros 6 no eran validados por Dios. Entonces, cuando el joven rico viene donde Jesús le dice los mandamientos conoce, y comienza a citarle de los 6 en adelante, porque Jesús sabía que él se iba a justificar diciendo que los cumplía. Pero en sí, los primeros 4, el cual es 1, amar a Dios sobre todo, no los había ni aún mirado. Entonces, Jesús le dice, vende lo que tienes, ¿verdad? Y dáselo a los pobres y sígueme para ver si los 6 mandamientos que él cumplía nacían de un corazón que amaba a Dios sobre todo. Cuando él le dice eso, él se fue triste porque amaba más el dinero. Entonces, eso inmediatamente nos decía que aún él decía cumplir eso, su corazón decía otra cosa. Amaba el dinero, no amaba a Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que no podemos amar al prójimo sin primero amar a Dios sobre todas las cosas. Es importante eso. Bueno, vamos a leer aquí Éxodo 20, versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Primero comienza hablándoles de dónde los sacó, para que ellos vivieran una vida de gratitud a Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí vienen los mandamientos. Y dice el verso 4, no te harás imagen. Ahora, cuando pensamos en una imagen, muchos por ahí ven fotos, pinturas, obras de arte hechas supuestamente con la cara de Jesús o la cara de Dios. Y es increíble porque si nos preguntásemos de dónde sacaron la idea de que Jesús es así, el mismo Isaías, toda la Biblia nos enseña, dice, ¿verdad? ¿Con qué me compararán? O sea, ¿a qué semejante a qué ustedes se imaginan que yo soy? Entonces, ahí es donde viene la idolatría, porque dice el texto, no te harás imagen. O sea, no quiero que hagas una foto, una estatua, algo de piedra, de oro, nada, ¿verdad? Y aquí es el mandamiento el mandamiento para el pecado de aquel que quiere hacerse un Dios imaginario. Ahora, quiero corregir este punto de vista que muchos tienen muy mal. Somos muy dados a criticar a los católicos porque tienen estatuas, fotos, se postran ante imágenes y de inmediato decimos son unos idólatras. Pero el simple hecho de yo crearme en mi propia idea a un Dios que me conviene es el mismo pecado de idolatría. Porque cuando alguno dice, yo no sé, pero ustedes predican a un Dios que manda a la gente al infierno, el Dios que yo sirvo es un Dios de amor. Bueno, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, es severo
y es bondadoso, las dos. Eso dice su palabra. Lo que pasa es que es más conveniente el Dios de amor, el Dios que no castiga. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, tiene que castigar porque la justicia demanda castigo. Entonces muchos se crean este Dios imaginario al punto que sacan de contexto la Biblia y brincan textos, porque cuando leen la Biblia y se encuentran con ese texto que dice, y el Señor ¿verdad? Su furor ardió y la ira del Señor consumió a 2000. Esos textos lo brincan y dicen, no, eso no se puede leer, eso es sagrado, eso es otra cosa. No, mis hermanos, está muy claro. No debemos alterar ni quitarle al Dios que la Biblia nos define. Es muy importante esto porque ahí está el mandamiento de idolatría. Hacerte imagen o imaginarte a un Dios según tu concepto. Dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está. Bueno, una de las tendencias del corazón humano es querer imaginarse la apariencia de Dios o crear conceptos humanos de cómo se debe adorar al Dios de la creación. De aquí es de donde salen religiones, denominaciones, sectas, etc. Del hecho nada más de decir, es que yo pienso que es así, es que yo pienso que es así, no, yo creo que es así, el que yo adoro, ese es el verdadero. ¿Sabe por qué? Porque yo, y bueno, ahí vamos. Entonces, nos damos cuenta, mis hermanos, que no debemos de salirnos de la palabra de Dios. No debemos de querer definir a nuestro Dios o nuestra relación íntima basado en alguna experiencia. Miren, imagínese usted que se le aparezca un ángel, ¿verdad? Dorado, lleno de oro, con, ¿verdad? Un cinturón de oro, un vestido blanco resplandeciente, y le diga, yo soy el Señor. Ahora, ¿cómo vamos a saber si ese ángel es el Señor, es del Señor o no? Porque dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo sabríamos? Porque es majestuoso, porque resplandece, porque es de oro, porque tiene alas y vuela, porque mide 10 pies de estatura. Fíjense qué fácil podemos ser engañados. Cuando Pablo en el libro de Gálatas dice claramente, aunque venga un ángel del cielo y les predica otro evangelio, que ese ángel sea anatema. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede contradecir su palabra. Dios siempre permanecerá en lo que Él dijo y su palabra es santa. Su palabra es santa, mis hermanos. Miren, Juan 1:18 dice algo muy importante que vamos a leer. Juan capítulo 1. Por eso muchos, ese texto que leímos de Mateo 7, que en aquel día me dirán, Señor, Señor, es un texto, mis hermanos, que verdaderamente está fuerte, porque es un texto que habla de que en aquel día algunos van a entrar o acercarse al Señor con pura confianza, con plena confianza. Y en el momento que le digan, Señor, quizás riéndose, el Señor les dirá, apartaos de mí, no los conozco, no los conozco. Y aquí es donde muchos cometen este error. Dice Juan 1, hablando Juan aquí, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, si nosotros tenemos alguna información de Dios, solamente la podemos adquirir a través de Jesús. Si queremos buscar otros medios para conocer a Dios, vamos a crearnos un Dios imaginario y vamos a querer acercarnos a ese Dios que nosotros creamos en nuestra mente y vamos a tener una relación con ese Dios, el cual no es el de la creación, el cual no es el Dios que fue a la cruz para morir por los pecadores. El Dios de la salvación no es. Pues podemos tener una relación con Dios, con tu Dios, pero no es el Dios verdadero. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que si los judíos, pueblo escogido por Dios, con la ley entregada,
se equivocaron con el Mesías y lo crucificaron, ¿cuánto más cualquiera de nosotros podríamos estar erróneos en qué significa tener una relación o conocer íntimamente a Dios? Bueno, en una ocasión el pueblo que salió de Egipto perdió la paciencia porque Moisés se fue, ¿verdad?, por 40 días a la presencia del Señor. Así el Señor lo ordenó ¿verdad?, y lo planificó y llamó a Moisés a su presencia. Moisés subió a la montaña, más abajito se quedó Josué y Aarón con todo el pueblo se quedó abajo. Pero el pueblo se llenó de impaciencia. ¿Y qué sucede cuando el Dios que yo le sirvo no me contesta? ¿Qué hacemos? Cuando yo le pido algo a Dios y no me lo da, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la tendencia del corazón? Cuando yo le digo, Señor, ay Señor, yo le pedí esto al Señor y estoy esperando en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando nos pasa como a Abraham? Que pasan hasta años y Dios no contesta. ¿Estaremos esperando en Dios de verdad? ¿O acudimos al plan B? Bueno, en esta escena podemos ver cómo el hombre forma su propio Dios imaginario. Cuando Dios no hace lo que el hombre pide, de inmediato el hombre se crea su propio Dios. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Fíjense aquí, mis hermanos, lo que el pueblo de Dios hizo, el que salió de Egipto, ¿verdad? Lo que este pueblo hizo. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba, ¿verdad? No estaba Moisés en la presencia de Dios, dice, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, al sacerdote Aarón. Dice, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Miren, nunca olvidemos que todos como seres humanos tenemos la necesidad de adorar. Si usted lee la Biblia, cuando habla del anticristo, si usted nota, el anticristo no está aboliendo o vamos a decir, erradicando lo que es la adoración. Quizás él quiere erradicar la adoración al Dios verdadero y recibir él adoración. En Mateo 5 le dijo al Señor, Jesús le dijo, póstrate y adórame y te daré lo que me pidas, te daré todo esto. Entonces, la adoración es una necesidad más profunda que nuestra necesidad de comer, de bañarnos, de beber agua, de todo lo que el cuerpo pide. La adoración es una sed del alma. Entiéndalo así, la adoración es sed del alma. Por eso cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, le hablaba del agua. Y luego ella misma le preguntó, nuestros padres adoraban en el monte y ustedes dicen que es en Jerusalén que hay que adorar. Y habla de adoración. Jesús le dice, si tú crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. O sea, brotará una fuente de agua que te va a saciar, te va a limpiar y del impacto te va a llevar a la vida eterna, espiritualmente hablando. O sea, literalmente la vida eterna, pero me refiero a la obra que va a ser espiritualmente. Entonces, adoración es una sed del alma. Por eso es que cuando conocemos a Cristo y adoramos a Cristo, nuestras necesidades se cubren, o sea, Él las cubre, Él lo llena todo. Entonces, aquí vemos que ellos no dijeron, se tardó Moisés, vámonos a caminar, vámonos a la tierra prometida. No, se tardó Moisés, necesitamos adorar. Entonces dice el texto, dice, levántate, a Aarón le dicen, vaya, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos. Aquí Aarón se llenó de miedo, este gentío, miles de personas, cientos de miles, y les exigen esto, y Aarón flaqueó. Aarón aquí, luego vemos que le da una excusa a Moisés, etcétera, flaqueó, no permaneció, ¿verdad?, con un carácter de Dios. Dice, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril. Fíjense, él le dio forma. Cuando Moisés lo confrontaron, él dice, ellos me dijeron, me dieron el oro,
lo tiré del fuego y salió un becerro. Así le dice Aarón a Moisés como una excusa. Pero aquí dice claramente que le dio forma con buril. Él formó esta imagen. E hizo de ello un becerro de fundición. Esto es una imagen egipcia. Entonces aquí vemos cómo podemos tener una imaginación de un Dios según el mundo, pero le ponemos el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Podemos adorar el dinero y llamarle Jesús. Podemos adorar la familia y llamarle Jesús. Podemos ser idólatras y a esa idolatría llamarle Jesucristo. Y el hecho de decir que se llama Jesucristo ya como que nos trae calma. Entonces vamos a ver lo que dice el texto, un becerro de fundición. Es decir, lo derritieron el oro y le dieron forma al becerro y quedó de oro, ¿verdad? Dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense la mentira. Obviamente eso es una inspiración satánica. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Pregunto, ¿mandó Jehová hacer este becerro? ¿Fueron instrucciones de Moisés que en lo que él estuviese allá, ellos se dedicaran a hacer este becerro? Obviamente no, mis hermanos. Pues por eso es que su forma de acercarse a Dios no era conforme a Dios. Dice el versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. ¿Estaban en paz con Dios? Bueno, en su concepto, fíjense su reacción. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Miren, puede haber una celebración increíble, un gozo, una paz, dice Jesús, la paz del mundo también trae tranquilidad, que no tiene nada que ver con Dios. Una persona cristiana puede decir, no, yo estoy en paz, yo estoy gozoso, el Señor está conmigo. Y estar totalmente, ¿verdad?, con este becerro de oro en la mente. ¿Por qué? Porque no ha hecho las cosas según el mandamiento de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios no hace lo que le pedimos? Acudimos a otros medios, tomamos el control y creamos un Dios imaginario. Acudimos a otros medios, tomamos el control y creamos a un Dios imaginario. ¿Qué sucedió cuando el Señor le pidió rey? El pueblo le pidió a su Señor rey. Estaban diciendo que Dios no era suficiente, mis hermanos. Estaban diciendo que ellos querían hacer su propia vida, ellos querían gobernarse. Y el pecado que está arraigado en nuestro corazón es hacer lo que nos da la gana. Es nosotros ser nuestros propios dioses. Es nosotros tener la oportunidad de controlar al Dios que yo adoro. No yo someterme a ese Dios, no, yo controlarlo. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no tienen una relación con Dios? Porque no se someten a Dios, no hacen su voluntad. No buscan a Dios bajo el concepto de Dios, sino de ellos. Si van a servir a Dios, es según el deseo de ellos. Es que yo me gustaría cantar en el grupo de alabanza, pero a lo mejor Dios no te llamó a eso. Ay, a mí me gusta predicar, quizás no te mandó a predicar. Ay, a mí me gusta estar con los niños, quizás no te mandó a eso, o a lo mejor sí te mandó. Y lo típico del llamado de Dios es que cuando Dios te llama, normalmente tú no quieres hacer eso. Pero cuando tú sí quieres, normalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces es porque tienes un plan personal. Tienes algo en tu mente que quieres cumplir. Y dices, me gusta cantar porque el que canta, ¿verdad?, le aplauden, lo miran, y yo quiero cantar porque es gloria para ti. Pero una de las evidencias más claras de que tenemos una relación con Dios es cuando buscamos que la gloria sea siempre para Dios. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que es muy fácil nosotros tener este concepto de que conocemos a Dios, de que estamos con Dios, de que Dios me está guiando, de que estoy en el centro de su voluntad. Y verdaderamente lo que debemos hacer, hermanos, es examinarnos a través de las Escrituras y ver si de verdad mi actitud, mi conducta, mi búsqueda son conforme a lo que Dios me está pidiendo. Porque por eso les decía anteriormente, es mejor no decir que tenemos una relación. Es mejor decir, quiero tener una relación con Dios. Busco tener una relación con Dios. Y algunos en serio sí la tienen. No tengo ninguna duda que algunos la tienen. ¿Cómo lo sé? Por su evidencia, su vida, su entrega, su amor. Pero otros no, mis hermanos. Y tenemos que tener o debemos tener
mucho cuidado de acercarnos a Dios bajo nuestro concepto, porque podemos encontrarnos con una sorpresa. Quiero usar un ejemplo basado en eso que acabo de comentar en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3, verso 1. Aquí, mis hermanos, el ejemplo que voy a usar es el de la zarza ardiente. Y cuando preparaba las notas de esta enseñanza, me llegó a la mente esta imagen de Moisés acercándose al Señor. ¿Verdad? Y en Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Horeb significa monte de Dios. Dice el texto, dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Si dice un ángel de Jehová, pudo haber sido Miguel o Gabriel, pero dice el ángel de Jehová, significa el mismo Señor. Dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Zarza obviamente es un árbol desértico que es así como bien, parece como muchas ramas secas, tiene espinas. Es un árbol que no es muy atractivo, no es muy atractivo. Versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques. Ahora, ¿se acuerdan del texto de Santiago, de Hebreos 10? Acercaos al trono de gracia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cada texto nos habla de en la forma que debemos acercarnos, cuál fue el medio que Dios usó para abrir la puerta a todo creyente por la fe en Jesucristo. Y aquí el Señor le dice a Moisés, no te acerques. Y le da una instrucción. ¿Se dan cuenta que Dios es el que pone las condiciones para acercarnos a Él? Dice, no te acerques aquí a Moisés. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, quiero que noten lo siguiente. La fe es lo que nos une a Dios. La fe es lo que nos acerca al Señor. La fe es lo que nos permite permanecer en Dios. Eso es lo importante de esto. Entonces hay un punto importante. ¿Qué es fe? Sí sabemos que es confiar en Dios, depender de Dios, pero fe significa hacer exactamente lo que Dios nos dice. Y cuando lo hacemos, le dejamos saber a Dios que confiamos en Él porque lo hicimos. Confiar es hacer lo que Dios dice. Cuando lo hacemos, Dios, escúcheme bien, Dios nos santifica. Por eso dice Primera de Pedro 1:22, dice que somos purificados por la obediencia mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces aquí vemos que las sandalias de Moisés estaban sucias porque caminaba en la tierra, pero no fue, fíjense la idea aquí, no fue que cuando Moisés se quitó la sandalia, sus pies eran santos y pudo caminar o estar con Dios. Fue la obediencia que abrió, vamos a decir, que pudo unir a Moisés con Dios. La obediencia nos santifica. Moisés, por obedecer lo que Dios le dijo, fue santificado. En un momento, cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos en Juan 13, Pedro le dice, Señor, tú no me lavas los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. No puedes estar conmigo, porque lo estaba santificando. Entonces dice luego, pues báñame completo. Dice, no, ya ustedes están limpios por la palabra. La palabra era el agua que limpiaba la inmundicia por la fe. Entonces nos damos cuenta que Jesús le dice luego, ustedes nada más van a tener que cada día lavarse los pies. Y hablaba representando el pecado diario que cometemos, que el pecado del mundo, todavía pecamos, pero hay que limpiarse por la palabra cada día. Entonces cuando Moisés se acerca, nos damos cuenta que le dice algo muy importante. Le dice, quita tu calzado. Ahora, aquí la zarza ardiente es una imagen de Dios encarnado. En este caso, Jesús hecho hombre.
pero también es una imagen de Dios unido al hombre. Aquí vemos una imagen doble. El fuego representa la perfecta santidad de Dios, representa el fuego. Por eso dice que no hay quien vea a Dios y viva. Si alguien se une a Dios en pecado, muere. Y luego vemos que la zarza representa la imperfecta condición y débil del hombre. Entonces el fuego representa la santidad de Dios y la zarza representa la condición del hombre, la debilidad del hombre. Dios le dio a Moisés instrucciones de cómo el arca debía de construirse. Le dijo, debe ser de madera de acacia y de oro puro. Y esto los dos juntos representaban a Cristo hombre y Cristo divino. Pero también representa Dios con nosotros, ¿verdad? Cristo vino como madera de acacia, pero siendo en esencia oro puro. Los demonios lo veían como oro puro porque lo veían espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios dice algo similar a esta unión de dos cosas que en sí no van juntas. El fuego, por eso dice Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, voy a ver esta visión porque ¿cómo es posible que veo la zarza ardiente, pero veo que no se consume? ¿Cómo sabía en este caso Moisés que no se consumía? Bueno, no botaba humo. No tengo dudas que no botaba humo, porque el humo es el resultado de la incineración de algún objeto, de madera, de cualquier cosa. Veía el árbol que estaba sin consumirse, porque el fuego obviamente tenía que hacer este árbol cenizas, lo tenía que achicharrar mínimo. Entonces, Moisés al ver esto se espanta, podemos decir, y se acerca por la visión, pero Dios lo estaba llamando a través de esto. Y a través de esta visión les estaba hablando lo que él iba a hacer, que era una representación de la encarnación del hombre, de Dios como hombre. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. En 1 Timoteo 3 le dice, Timoteo, grande es el misterio de la piedad, de la vida santa. Le dice, Dios fue encarnado, ¿verdad? Y luego le dice, recibido arriba, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 7, dice algo similar. Algo que debemos de tomar en cuenta porque aún siendo creyentes somos débiles, somos humanos, caídos, ¿verdad? ¿Y cómo es que Dios habita en el creyente si somos así? Bueno, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted dice, ay, esto no va junto. Un tesoro en vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí la idea de Pablo es que lo que Dios hace a través de nosotros no debe ser por la apariencia externa de nosotros. O sea, si Dios usa a una persona cantando, vamos a decir, alabando al Señor, que la persona vea la alabanza en el canto y no la buena voz de la persona y ignore, ¿verdad?, empañe la gloria de Dios. Muchas veces decimos, ay, le damos la gloria al hombre y olvidamos la gracia de Dios, ¿verdad? Es que Dios la usa, es que Dios lo usa, pero en sí estamos adorando a la persona porque queremos ser así. Pero Dios le puede dar a cualquier persona una garganta, una voz muy linda, pero debemos recordar que aunque esa persona tenga cierta virtud, es un vaso de barro. El tesoro está dentro, que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Mire, yo recuerdo cuando iba en mi país, visitaba los campos. Mi abuelo siempre tenía, ¿verdad?, sembradíos, tierra, depende de donde usted es. Nosotros decimos tener tierra significa tener, ¿verdad?, vamos a decir, trabajar en la agricultura, para resumir esa parte, ¿verdad?, para no enredarme aquí. Y mi abuelo me llevaba a los campos, ¿verdad? Yo visitaba familiares y el campesino siempre es muy hospitalario, siempre muy generoso, siempre quieren, llévate un saco de plátano, un saco de yuca, llévate una gallina, ¿verdad? Y yo recuerdo que muchas veces te servían un café y nosotros le llamamos jarro, así con J, jarro, un jarro de aluminio, ¿verdad? Así le decimos a ese vaso de aluminio. Y el campesino no tiene complejos, ¿verdad? Si te tiene que servir la comida en hoja de plátanos, etcétera, no importa. Yo recuerdo que te traían ese jarro, estaba abollado, lleno de manchas, viejo, rayado.
parecía como que si un carro lo pisó y alguien trató de arreglarlo, enderezarlo, ¿verdad? Ahí te traían el café, pero cuando te bebías el café estaba riquísimo, ¿verdad? O un té, buenísimo. Pero este jarro, mis hermanos, o vaso de aluminio, por si no me entienden, somos nosotros. Y al ver este vaso tan maltratado y feo, ¿verdad? Y me disculpan que use este ejemplo, pero así es, nunca pensaríamos el rico, ¿verdad? Lo rico del café que está dentro. Pero el tesoro del cual el apóstol Pablo se refiere es la presencia de Dios dentro de un vaso de barro, el cual somos nosotros, mis hermanos. Habla de cómo Dios nos ha escogido para habitar como tabernáculo santo, para cargar la presencia de Dios aquí en la tierra, para llevar el evangelio. Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que la consagración es muy importante, porque debemos de, dice primera de Timoteo, capítulo, segunda Timoteo 2:20, si no me equivoco, dice que Dios, ¿verdad?, usa instrumentos de honra para que seamos usados por Dios, ¿verdad? Si nos limpiamos, Dios nos usa. Asimismo, acercarnos a Dios, tenemos que limpiarnos, separarnos de las cosas que trae inmundicia a nuestra vida, buscar la santidad y la paz, dice el Señor, sin la cual nadie le verá. Y nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo dice que Dios ha puesto este tesoro, ¿verdad?, a Cristo, el Espíritu Santo, en vasos de barro. Bueno, esa unión de la cual pudimos ver en la zarza ardiente del fuego con la zarza, que es algo incongruente. Es incongruente que el Dios del universo, el Dios de la creación, habite en una persona, en un creyente. Y ahora, mis hermanos, nosotros manifestamos la gloria de Dios a través de nuestra obediencia en este mundo. Y Dios se mueve y nos usa como instrumento cuando vivimos en esa santificación y santidad, el cual es separados de este mundo para Dios. Miren, nuestra relación con Dios es lo que define nuestra vida cristiana. Nuestra relación con Dios es la que evidencia nuestro amor hacia el prójimo, y nuestra relación con Dios es lo que nos asegura nuestra entrada al reino eterno de los cielos. Hebreos 10, vamos a terminar con este texto, Hebreos 10, versículo 19. Este texto lo leímos en la otra enseñanza, y es donde vemos que el Señor abrió este camino nuevo y vivo para que con toda libertad podamos entrar al lugar santísimo. Nada más piensen, mis hermanos, cómo el sacerdote tenía que hacer toda esta, vamos a decir, esta escena o esta labor u oficio para poder entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y yo me imagino que cada vez que entraba era asustadísimo, temblando, me imagino. Porque si fallaba en algo, la presencia de Dios, el fuego que descendía para consumir en la tapa de propiciación la sangre, podía matar al sacerdote. Imagínense, el sacerdote tenía que llenarse de sangre. Es una ceremonia muy, vamos a decir, incómoda, rara, difícil, y era anual. Ahora tenemos un acceso tan fácil. Antes estábamos tan distantes, ¿verdad? Y así como está el trono del Señor tan lejos en el cielo, también está tan cerca a un paso de fe. Hebreos 10, verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Usted se imagina que cada vez que entremos a la presencia del Señor, tenemos nuestra conciencia limpia porque ya hemos confiado en que por el sacrificio de Jesús, la presencia no me va a matar, pero es porque confío en Jesús, no de manera irreverente, no porque mis obras hayan agradado a Dios, por lo que su Hijo hizo en la cruz, aún que muchas veces pecamos, pero confesando nuestros pecados, reconociendo que Jesús nos limpia de toda maldad, tenemos acceso y libertad. Y aunque nuestra conciencia nos va a recordar lo que hicimos ayer o hace una semana, si hemos confesado fielmente a Dios, genuinamente, si nos duele el pecado, si cada día queremos acabar con el pecado y pisarlo y nunca pecar más, que Dios vea tu corazón que así está. Al confiar en Cristo, mis hermanos, entramos limpios. Y cuando la conciencia se quiere levantar y acusarnos, decimos, aunque nuestro corazón nos reprenda, mayor que nuestro corazón es Dios. Y confiamos en eso. Por eso el texto dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió.
a través del velo, esto es, de su carne. Acuérdense que cuando entraba el sacerdote, él abría el velo, pero luego ahora vemos que el Señor vino de su presencia y él abrió el velo para que entremos. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ya no más escucharemos esas palabras de Jesús en Mateo 7, ¿verdad? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, aquí confiamos en la obra perfecta de Cristo. Acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe. No estamos entrando por nuestras buenas obras, sino porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Pero cada día debemos de vivir en gratitud, en buenas obras, amando al prójimo. Y esa es la evidencia de nuestra relación. Dice, purificar los corazones de mala conciencia. ¿Cómo se purifica el corazón de mala conciencia? Por la fe, creyendo en la palabra de Dios y lo que Cristo hizo. Limpia mi conciencia. Lavado los cuerpos con agua pura, así como vemos que Jesús le lava los pies y es figurativamente algo espiritual, pero habla de la palabra, mis hermanos. Habla de la palabra. Verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día es la venida del Señor. Miren, este texto nos habla, hermanos, de que tenemos acceso gratuito, libre, de entrar en cualquier momento en la presencia de Dios. Cuando algún cristiano tiene depresión, ¿qué hacer, hermanos? En ese momento, Señor, te necesito, Padre. Ahí en tu dolor orar, hablar con el Señor. Cuando pecas, en el momento que pecas, en ese instante, entrar, decir, Señor, he pecado. Y en el momento que entras en esa confesión, la sangre que Jesús ya derramó te limpia, dice 1 de Juan 1, del verso 9 al 10. Y personas que tienen desesperanza deben recordar lo que el Señor hizo en la cruz para que podamos tener esa confianza en Él. Así que fíjense, hermanos, termina el texto hablando de que debemos de congregarnos. Yo sé que para muchos es imposible, algunos no pueden, pero toda oportunidad que usted tenga de unirse con los hermanos que aman a Cristo, de estar junto a sus hermanos, no pierda la esperanza, no pierda el ánimo, congréguese porque vendrán tiempos donde no vamos a poder. Así que mis hermanos, es tiempo de buscar a Dios de manera personal, es tiempo de entrar libremente, con libertad, a la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero terminar con una oración y darle gracias por estar con nosotros en esta noche. Como siempre, mis hermanos, compartan las enseñanzas y que el Señor nos ayude en estos tiempos, que nos fortalezca. Es importante unirnos en relación íntima con nuestro Señor y vivir una vida de oración y su palabra para poder permanecer hasta el fin. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, por guiarnos y llevarnos, Señor, hacia adelante a través del entendimiento y la luz que encontramos en tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú traigas convicción a mis hermanos, a aquellos que escuchan este mensaje. Si tú me escuchas y no conoces al Señor, has escuchado un tema de cristianos donde hablamos de unirnos al Señor, tener intimidad con Dios, y tú quieres conocer al Señor, confiesa en este momento. Socorre tu vida a través del Evangelio y confiesa a Cristo como tu único Señor. Confiésalo como tu único Salvador. Cree que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por ti para darte vida eterna. Y si tú entregas tu vida al Señor, confiadamente, plenamente en Él, y caminas según su palabra y lo buscas cada día y vives para Él, tendrás vida eterna y seguridad en el reino de los cielos. Y cada día podrás tener esta intimidad y relación con Dios para cuando tengas problemas, incertidumbre, estés en medio de una oscuridad espiritual, el Señor te pueda socorrer y puedas acudir a Él. Así que yo te intimo que hoy entregues tu vida a Cristo porque el tiempo es muy corto. Nos queda poco tiempo y hay que aprovecharlo. Así que entrega tu vida sin miedo, aunque pierdas tus amigos, aunque pierda tu posición, tu dinero,
puedes adquirir la vida eterna y lo más precioso que es la persona de Cristo en tu vida. No lo pienses 2 veces. Gracias, Señor, por esta persona que a lo mejor me está escuchando, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta transmisión, Señor, que todavía podemos compartir. Y gracias por este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.